tal, raneros? Hoy vamos a ver cómo entrenar para mejorar subiendo. Para que puedas correr más rápido, correr más tiempo del que andas y que mejores en esta parte del trail que es fundamental y que puedas hacer tus carreras mejor, las disfrutes más, las corras más rápido, seas más resistente, porque la subida es parte inherente del trail y tienes que hacerlas bien. Así que vamos a ello. ¿Y qué vamos a ver? Te voy a explicar primero las características de las subidas, te voy a explicar cuáles son los factores cardiovasculares y metabólicos que te van a hacer mejorar en ellas y los factores musculares. Luego vamos a ver unas partes técnicas. Importante, todo esto que te voy a explicar es conocimiento teórico que puedes aplicar en tu día a día, te voy a poner ejemplos prácticos de entrenamientos y que sepas que todo esto lo hacemos con los tesoneros del equipo. Hemos ayudado a más de 300 personas, todos los días trabajamos con más de 100 personas, ayudándoles a que puedan correr más rápido la montaña. Y las subidas es vital para que lo consigan. Y ojo, hacen carreras de 10 kilómetros, de 20, de 50, de 40, de 100, da igual, la carrera que hagas o el reto que tengas en la montaña, incluso si es subir un pico, si hacer una ascensión, todo esto lo necesitas saber. Así que vamos a ello. Lo primero de todo importante, características de las subidas. Características importantes, que sobre todo tenemos una, que es la pendiente. El porcentaje de pendiente, que es lo inclinada que está una cuesta. Esto es fundamental. No podemos fallar aquí y necesitas entenderlo para saber cuándo vas a correr, cuándo no vas a correr, cómo de difícil es una cuesta, qué ritmos puedes llevar, qué intensidad te va a llevar. Bueno, esto es súper importante. Entonces, en función del porcentaje de pendiente, tenemos tres tipos de cuestas principales. Primero, cuestas de menos de un 8% de pendiente. Muy correderas. Prácticamente cualquier persona va a poder correr este tipo de cuestas casi seguro. Después tenemos un segundo grupo del 8 al 15%. Hay bastante margen, ¿vale? De 8 al 15%, un 8 son muy correderas, un 15 ya es algo bastante más empinado que en función de tu estado de forma para poder correr o no. Pero este sería un punto medio en el que habría más circunstancias a tener en cuenta en función de tu estado de forma. Y después las que son ya verdaderamente más empinadas es a partir del 15%. A partir del 15% muchas veces vas a tener que ponerte a andar, pero aquí un pequeño matiz, sobre todo si ya eres una persona que tiene mucha experiencia, estás en forma, entrenas bastante, este 15% se podría transformar en un 20%, ¿vale? Porque si ya tienes un estado de forma más o menos alto, hasta el 20% vas a poder correr y ser cuestas más o menos razonables para que puedas correr. Pero bueno, sobre todo esto te lo explico para que puedas entender que esto es crucial en tus entrenamientos y en tus carreras, para saber cómo debes correr, si lo debes hacer, si no, si es mejor que uses los bastones, si no. Bueno, y en general, cómo hacer tu carrera en general. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuál es el desnivel, cuál es el porcentaje dependiente para poder hacer, por ejemplo, un buen plan de carrera o poder entrenar de forma específica en los entrenamientos en función de tu carrera. Para saber qué porcentaje tiene una pendiente, lo que debes hacer es seguir esta forma, que es el desnivel dividido por la distancia por 100. Por ejemplo, imaginemos el desnivel 100 positivos, que lo divides por la distancia, para hacer esto un poquito más grande. Vamos a decir que lo haces en... Todo esto hay que ponerlo en metros, ¿vale? Importante. Que lo haces en 1 kilómetro, que son 1000 metros. Esto te da como resultado 0,1. Y si lo multiplicamos por 100 te va a dar un 10% de pendiente medio. Bueno, ese es un ejemplo práctico, matemáticas, para que sepas calcular y aplicar esta forma. Que aquí pones los datos de la cuesta, la distancia y te sale el porcentaje. Ya lo puedes clasificar aquí, ¿vale? En uno de estos tres grupos. Esto lo puedes hacer con una cuesta o con una carrera en general. Puede ser que la carrera tenga 2000 positivos, tenga 34 kilómetros, que pones 34.000 metros y te sale la pendiente media o el porcentaje medio de la carrera. De cuál es el porcentaje de pendiente de todo. O sea, contando subidas y bajadas en general de todos los kilómetros. Y luego puedes seguir también la regla del 10 y del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que en una subida de 1 kilómetro subes, vamos a decir 100 positivos. ¿Vale? Aquí, si vemos un uno y un uno, tenemos un 10% de pendiente media. Sin embargo, si por ejemplo vemos que en 2 kilómetros subimos 100 positivos, esto es un poco para que lo puedas hacer rápido luego de cabeza mientras vas entrenando. Por ejemplo, vemos aquí un 2 y aquí un uno. Aquí tenemos la mitad, ¿vale? El uno es la mitad que 2. Aquí nos vamos a un 5% de pendiente media. Es una forma fácil de hacerlo. Imaginemos que aquí, por ejemplo, tenemos un 4 y aquí tenemos un 2 quiero decir, de 200 positivos. También te va a salir un 5%. Mientras que aquí sí, en vez de 200 positivos tendríamos 400 positivos, que ya estaríamos igualando el 4 y el 4, nos iríamos a un 10% de pendiente.
Bueno, simplemente cálculos para que lo puedas hacer de forma súper rápida, pero esto lo debes entender sí o sí, ¿vale? Para que puedas mejorar subiendo los porcentajes de pendiente media. Ahora, importante, antes de explicarte los factores cardiovasculares y metabólicos que te van a hacer mejorar y que debes entender para aplicar en tus entrenamientos, te cuento que te dejo en la descripción un enlace a WhatsApp con mi número de teléfono por si quieres que te ayudemos a preparar tu próxima carrera. Me puedes escribir, contarme sobre ti y yo te voy a responder personalmente, te voy a explicar cómo podemos trabajar contigo y cómo lo podemos hacer. Ahora sí, continuamos. Y te voy a explicar los factores cardiovasculares y metabólicos, que son factores fisiológicos, lo que va a hacer que la máquina, tu cuerpo, esté más en forma para que puedas correr más rápido hacia arriba o que puedas mejorar a nivel general. Tenemos tres grandes factores metabólicos o hitos fisiológicos, mejor dicho, que te van a hacer mejorar, que es el consumo máximo de oxígeno, el primer umbral y el segundo umbral. Y de los tres, esto es importantísimo, no significa que por tener mejores umbrales o tener un consumo de oxígeno más alto vas a correr más rápido, vas a estar más en forma. Lo que es importante es el ritmo asociado a estos hitos fisiológicos, ¿vale? Tú puedes tener un consumo máximo de oxígeno de 60, pero que tu ritmo asociado a esta intensidad sea de 5 minutos el kilómetro, pero que tengas el mismo consumo máximo de oxígeno y tu ritmo asociado sea de 4. Significa que es más eficiente y que tu cuerpo está más adaptado a trabajar a esta intensidad. Por decirlo de alguna forma, ¿vale? Lo importante son los ritmos asociados a estos hitos fisiológicos. Para mejorar estos hitos fisiológicos, que es fundamental para que mejores subiendo, porque mejorar esto va a hacer que estés más en forma. Y las subidas tienen un factor fundamental. Vas a mejorar subiendo cuanto más en forma estés. Y esto es proporcional. Cuanto más en forma, más rápido vas a subir. Ya sea andando o sea corriendo, pero necesitas estar más en forma para subir mejor. Mucha gente me dice, me hago subiendo. Bueno, pues que muchas veces no vas a necesitar correr, por ejemplo, o necesitas mejorar tu estado de forma para que no pase eso. Y la misma cuesta no te ahogues subiendo al mismo ritmo o a la misma velocidad. Por lo tanto, necesitamos mejorar esto. Y para hacerlo, vamos a meter series en llano. ¿Por qué series en llano? También se pueden hacer series en desnivel, que eso sean partes más específicas de la preparación, pero te lo explico con series en llano porque es la mejor forma de controlar el entrenamiento, controlar la intensidad y trabajar estos tres parámetros o alguno de esos tres entrenamientos. Por ejemplo, 5 por 3 minutos más 3 minutos. Esto es entrenamiento típico de consumo máximo de oxígeno, que lo puedes hacer en llano adaptado a tus ritmos. 90% se refiere aquí habría que hacer un test, ¿vale? Que esto te lo he explicado en otro vídeo. Había que un test BAM y en función del ritmo que salga en este test BAM, ya aplicas el 90% a este ritmo, ¿vale? Simplemente para que lo sepas. Después tenemos aquí, por ejemplo, 4x800 y 2x1500, que nos podemos ir con entrenamiento más relacionado con un segundo umbral, un 3x12, que nos podemos ir también al segundo umbral, o al primero, al estado máximo estable de lactato. Lo que necesitas saber es entrenar en llano para controlar tus estímulos, los que le das al cuerpo y que te van a hacer mejor estos parámetros cardiovasculares y metabólicos, que es fundamental para que puedas mejorar su bien, ¿vale? Fundamental. Y aparte de esto, otro aspecto que necesitas trabajar son los músculos, los factores musculares que te van a hacer subir mejor. Y esto es crucial. Para correr más rápido necesitas aplicar más fuerza contra el suelo y que tus músculos estén más fuertes, pues, estén más preparados para el tipo de esfuerzo que vas a hacer. Y esto es igual en llano, pero es especialmente importante cuesta arriba. ¿Por qué? Tú corres en llano, tienes que empujar el suelo para ir más rápido, pero cuesta arriba estás yendo hacia arriba, tienes que luchar más contra la gravedad, tienes que hacer más fuerza, ¿vale? Entonces, la capacidad muscular es fundamental. Y aquí tenemos músculos, vamos a decir, principales, que serían los de arriba, y luego tenemos músculos, vamos a decir, complementarios, que no quiere decir que sean menos importantes, son igual de importantes, pero los vamos a distinguir. Entonces, antes de explicarte cómo los vas a trabajar, vamos a darle un poquito de contexto. Dentro de los principales tenemos los glúteos. Los glúteos son cruciales porque son los extensores de cadera. Son los que van a participar y te van a hacer correr más rápido subiendo, que sean más capaz, que mejores subiendo. Los glúteos es un músculo que tenemos que trabajar un montón. Junto a los glúteos tenemos los isquios, que son sus ayudantes, por así decir, y muchas veces pasa que en las carreras nos dan calambres en los isquios porque no tenemos suficientemente trabajado los glúteos y los isquios se encargan del trabajo que deberían hacer los glúteos. Después tenemos los cuádriceps, sobre todo están más enfocados para las bajadas o realmente nos ayudan a subir rápido, todos los músculos nos ayudan a subir rápido, pero si no los tenemos fortalecidos, donde más nos vamos a notar son en las bajadas. Y después tenemos gemelos y isolios, que los podemos tomar como el tríceps sural, que es la parte del gemelo. El solio está por, vamos a decir, detrás del gemelo. Si tú ves el gemelo de una persona, está como detrás del gemelo, más en el fondo. Son cruciales cuando vamos de puntillas en cuestas muy empinadas o también en cuestas poco empinadas. Son los que nos van a impulsar, ¿vale?
súper importantes. Estos gemelos, estos sóleos y estos músculos en general. Glúteos, gemelos y sóleos son los que sí o sí tienes que trabajar. O sea, todos los tienes que trabajar, ¿vale? Pero es que subiendo son fundamentales los glúteos y los gemelos y los sóleos. O sea, fundamentales. Estos son los súper, súper principales. Cuádriceps también, desde luego que también, muy importantes, pero nos quedamos sobre todo con estos. Después, dentro de los complementarios, es importante trabajarlos porque uno, si son los eslabones débiles de nuestra cadena, se van a romper, entre comillas, no se van a romper de verdad. Es decir, se van a romper en el sentido de que te van a dar calambres o van a ser el punto débil por el que vas a tener que disminuir tu rendimiento en una carrera. Es muy típico que te den calambres en los aductores porque no están suficientemente trabajados. Es muy común que haya lesiones porque no trabajamos abductores de cadera, perdón. Y también es muy común que los flexores de cadera den problemas y lesiones si no las trabajamos suficiente. Y luego el core es fundamental también, aunque estamos hablando de subir para las bajadas. Entonces, todos estos músculos los tenemos que trabajar, ¿vale? Para mejorar subiendo. Todos y cada uno de ellos, de forma principal o de forma complementaria. Obviamente, para esto podemos utilizar el entrenamiento de fuerza. O sea, fuerza. Gimnasio en casa, con peso, sin peso, todo se puede adaptar y se puede hacer en función de tus circunstancias. Pero lo que te voy a explicar hoy es cómo trabajar series en subida para trabajar estos factores musculares. En este caso, tendríamos dos tipos de entrenamientos o de series, que uno son cuestas por encima del 20% de pendiente media, que son cuestas muy empinadas, que en función de tu estado de forma las vas a correr o las vas a tener que hacer andando, y cuestas por debajo del 15%, que lo que queremos es que sean correderas, que las puedas correr por lo menos la mayor parte del tiempo. En ese tipo de cuestas, en las muy empinadas, vas a hacer series cortas. Series cortas de 30 segundos, de 45 segundos, de un minuto, muy fuertes, muy intensas, porque queremos trabajar los factores musculares. Queremos aplicar mucha fuerza y que te acostumbres a aplicarla para correr más rápido cuesta arriba y a ponernos además a ritmo más rápido de lo que haces habitualmente. Este tipo de entrenamientos van a producir mucha fatiga muscular, así que dentro de la misma sesión o incluso en el día siguiente o en otras sesiones, dependiendo de tu estado de forma y el tiempo que tengas para entrenar, que sí que depende un montón de tu contexto, depende, pero vas a hacer series medias o largas, como digo, dentro de la misma sesión o al día siguiente o cuando puedas, para trabajar en fatiga y vamos a mejorar mucho la capacidad muscular de trabajar en fatiga en carreras, simulando circunstancias que van a dar en las segundas mitades de las carreras. Esto es crucial. Y en estas cuestas, menores del 15% de pendiente media, más correderas, aquí vas a trabajar ritmos más moderados, pero vas a acostumbrar a tus músculos a subir mucho tiempo seguido. Aquí lo ideal son series, por ejemplo, de 10 minutos, de 20, de 30, depende obviamente el terreno que tengas y si tienes este tipo de cuestas cerca de tu casa y las tienes accesibles en tu día a día. Esto es importante, ¿vale? Para trabajar tus músculos, para enseñar a tus músculos a que trabajen durante mucho tiempo subiendo. Súper importante. Desde luego que se puede hacer una combinación de las dos, hacer series muy largas en pendientes muy pronunciadas también, pero bueno, simplemente para que tengas algo para que lo puedas aplicar, porque si no aquí nos tiramos una hora y no vas a entender nada de lo que te voy a explicar. Quiero que apliques cosas desde ya. Así que aplica series cortas, muy empinadas y en la misma sesión más largas y menos empinadas, y en otras sesiones distintas metes series largas con pendientes correderas a ritmos más moderados. Estas no queremos que sean súper intensas, que sean días que acabas reventado o reventado, ¿vale? Que sea un esfuerzo más controlado. Entonces, tenemos los factores metabólicos y los musculares. Haré un vídeo concreto del entrenamiento de fuerza, pero será en otro vídeo distinto para no tirarnos aquí 2 horas. Una vez tengas controlado y aplicado esto, podríamos pasar a los factores técnicos que tienes que tener en cuenta para la subida. Pero antes te recuerdo que en la descripción tienes el WhatsApp para escribirme si necesitas ayuda con tus entrenamientos. Tengas el nivel de experiencia que tengas, ya sean tus primeras carreras, quieres hacer una media maratón, una ultra, escríbeme y te cuento cómo podemos ayudarte. Te podemos ayudar, ¿vale? Con que puedas entrenar 3 días a la semana es suficiente. Bueno, con 3 días a la semana no te vamos a ayudar a preparar una ultra porque no tiene sentido y no es coherente. No nos gusta hacer que las personas hagan cosas que no lo sean. Así que, bueno, simplemente te menciono los 3 días a la semana es el tiempo mínimo con el que empezamos a trabajar y a hacer cosas. Que esto me pregunta mucha gente. Y bueno, está genial que puedas entrenar 2 días, pero con 2 días a la semana realmente poco vas a poder mejorar. Después tenemos los factores técnicos. ¿Qué quiero decir con esto? Técnica, ¿no? No hay una técnica adecuada para subir, pero sí que vamos a poder trabajar ciertos aspectos. La técnica se va a condicionar por el terreno y la tecnicidad del mismo. Pero te puedo decir, tienes que hacer pasitos cortos, te puedo decir que hagas X, que hagas Y, pero depende del terreno, te tienes que adaptar. Puede ser que sea una pista forestal súper sencilla, que prácticamente es como correr en llano y la técnica es igual. Puede ser que haya muchas piedras, muy grandes, muy pequeñas, que te hundas porque hay barro, porque hay gravilla. Te tienes que adaptar al terreno en función de tu tecnicidad. Y la técnica subiendo va a estar condicionada por esto.
De todas formas, mi recomendación general es que hagas pasos cortos siempre que vayas subiendo. Simplemente una explicación rápida de esto es el brazo de palanca, ¿vale? Esto lo estudiamos todos en física, en el instituto, en la universidad, donde fuera. Y si cuanto el brazo de palanca es más grande, más fuerza tienes que hacer para moverlo. Mientras que si el brazo de palanca es más cortito, menos fuerza tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer pasos cortos para aplicar menos fuerza en cada uno de ellos. Y esto es súper importante en las partes finales de las carreras. En las partes finales de la carrera. Imagínate el último repecho de la carrera y la última bajada hasta la línea de meta. Aquí es súper importante que tanto para arriba como para abajo hagas pasitos cortitos, porque cuanto más largos sean, me estás aumentando el brazo de palanca, la fuerza que va a tener que hacer en cada zancada va a ser mayor y más riesgo de que haya calambres. En isquios, en aductores, en gemelos, en solios, y esto es fundamental. Por ejemplo, en este tipo es súper común que bajando vas súper fatigado, has dado el 100%, vas al límite de los calambres y das una zancada larga para sortear un super charco, una piedra o algo. Recepciones después de saltar y te da todo el calambre. Es súper típico. Entonces, vamos a intentar ir con pasos cortos. Después, caminar, correr. Duda que tiene el mundo. ¿Cuándo camino? ¿Cuándo corro? Es que esto daría también para un vídeo larguísimo, solo hablando de esto. Importantísimo. Depende de muchos factores. En un entrenamiento, en un rodaje suave, depende de qué intensidad quieras mantener. Si quieres mantener una intensidad baja, pues deberías caminar más cuesta arriba, porque si corremos hacia arriba, la intensidad va a aumentar, porque vamos más rápido y es más exigente. Esto es fácil de entender. En una carrera dependerá de tu estado de forma y de la distancia. Si tienes un estado de forma alto y ya tienes experiencia y haces ultras, vas a poder correr durante más tiempo, pero aún así será muy importante que camines. Si haces carreras más cortitas, tienes menos experiencia, o estás muy en forma y experiencia, pero haces carreras cortas, la mayor parte del tiempo vas a correr. Aquí lo que quiero que te quedes es con el 15% de pendiente media que hablábamos al principio. Por debajo del 15% vas a correr, por encima del 15% de pendiente vas a caminar, ¿vale? Quiero decir, por encima y por debajo. Por debajo es si es un 14% de pendiente media, si es un 5%, y por encima si es un 20%, si es un 33% de pendiente media. Quédate con este número, ¿vale? Y aplícalo en la mayoría de tus entrenamientos, sobre todo si quieres mantener una intensidad baja. No quiere decir que no puedas correr en cuestas más empinadas con 15% de pendiente, pero sobre todo si quieres mantener una intensidad baja o moderada, no lo hagas en rodajes, en carreras, etcétera. Ya te digo que esto da para un vídeo larguísimo, pero quédate con este número, 15% más o menos, caminas o corres. Y todo esto que te explico es lo que debes aplicar y entender para mejorar su bien. Tanto las características de la pendiente, estos factores cardiovasculares y metabólicos con sus respectivas series y estímulos para que puedas mejorar tus hitos fisiológicos y estés más en forma para poder subir más rápido. Y luego los factores musculares con el entrenamiento de fuerza, que te haré un vídeo, y con este trabajo de series en subida. Vale, mira, un entrenamiento que me gusta un montón es hacer un día. Te voy a dar aquí un ejemplo. Imagínate, haces 10 series de 30 segundos y haces dos bloques a tope en una pendiente súper pronunciada y terminas haciendo, pues imagínate, dos series de 10 minutos a una intensidad más moderada en partes más correderas y vas a trabajar un montón tus factores musculares para que puedas mejorar, ¿vale? Y luego el aspecto técnico, que depende de la tecnicidad, intentar ir con pasos cortitos y el 15% para caminar, correr. Todo esto es lo que necesitas aplicar. Hazlo desde ya. Si tienes dudas, déjalas en comentarios. Escríbeme por WhatsApp si quieres que te ayudemos con tus entrenos. Y si quieres que haga algún vídeo de algo concreto, me lo dejas también en comentarios. Un abrazo, Telraneros. Nos vemos en el siguiente.